Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y amigos. Queremos darle gracias a nuestro Dios por tener esta oportunidad que tenemos, una oportunidad muy importante que tiene que ver con el estudio de la Biblia. Qué importante es que cada uno de nosotros tengamos una forma de ver la vida acorde a las Escrituras. Para esto muchos le llaman tener una cosmovisión bíblica, la manera en que yo debo de ver todas las cosas que acontecen, pero a través de las escrituras, no a través de lo que yo pienso, no a través de lo que yo imagino, sino a través de las escrituras. Y como he estado mencionando, vamos a estudiar lo que se conoce en el estudio bíblico como la materia de escatología. La escatología, nosotros debemos comprender como escatología el estudio de las últimas cosas o el estudio de los últimos tiempos. Tenemos que hablar del final. Eh, Esto es muy importante para cada uno de nosotros. Pero entendamos que cuando nosotros visualizamos el estudio de la escatología, en muchas ramas, en muchas religiones, expresan la escatología. Hablar de los budistas, por ejemplo, tienen su propia escatología. Y así pudiéramos enumerar. Hay muchos ejercicios que tienen que ver con lo que piensan a través de las últimas cosas, a través de los temas como la muerte, la resurrección, si hay resurrección, no hay resurrección, si lo que existe después de la muerte es la aniquilación o la reencarnación, en fin, todo ese tipo de temas es porque existen en diferentes religiones el tema de la escatología. Por eso es muy importante para nosotros establecer que la escatología que nosotros vamos a estudiar no es una tradición eclesiástica, no es una tradición de una iglesia, sino es basados en lo que dice la escritura. Esto es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, basados en esto, quiero poner como principio que en la escatología bíblica, la escatología o el estudio de las últimas cosas no es algo que se tenga que estudiar solo, sino que es eh, una serie de estudios que van entrelazados entre varios temas. Vamos a pensar en las cosas del fin, en las cosas del fin del ser humano, en las cosas del fin del mundo. Pues no podemos estudiar las cosas del fin del ser humano si no hay un principio. Entonces, para que haya un fin, tiene que haber un principio. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que estudiar o entender. La escatología empieza sus estudios con la antropología, es decir, las cosas del fin del mundo tienen que empezar con la creación del hombre. Eso es lo que nosotros debemos entender básicamente en las escrituras. Por eso me voy a permitir invitarles a que cada uno de ustedes pudiésemos ir al libro de Génesis. Vamos a estudiar Génesis capítulo número 2. Génesis capítulo 2. Rápidamente, Génesis capítulo 2. Y aunque no lo crean, este es el principio o este es el inicio del tema de las últimas cosas. Y entonces vamos a leer versículo número 7. Dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Voy a leer nuevamente. Dicen, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dos cosas sobresalen de esta parte de la Biblia. En primer lugar, Dios formó al hombre. Dios formó al hombre. Y sin entrar a mucho detalle sobre el concepto de hombre, dice la Escritura que Dios tomó del barro, del polvo de la tierra, y formó al hombre. Al formar al hombre, dice la Escritura, ahí estaba el hombre, ya estaba formado. Pero la segunda cosa que sucede, dice el versículo 7, y sopló en su nariz aliento de vida. Y es entonces cuando el hombre viene a ser un ser viviente. El hombre viene a ser una persona viva hasta que Dios sopla en él su aliento. Dice la Escritura, aliento de vida. Respira. Una de las cosas que nosotros debemos de recordar entonces en la antropología es que cada uno de nosotros debemos recordar que la creación viene de parte de nuestro Dios, pero es una creación, en el caso del hombre, es una creación particular, no es una creación genérica, no es que la tierra produzca. Ojo con ese dato, la tierra no produce al hombre, ¿sí? Fue formado del hombre, pero lo que hace al hombre distintivo, en este caso de la naturaleza, es que Dios sopló en él aliento de vida. Así inician las cosas con nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tenemos una virtud muy especial, porque según Génesis capítulo 2 hasta este versículo, o hasta el versículo 6 o versículo 7, Dios ya había hecho un huerto, y entonces este huerto, Dios puso al hombre en este huerto, y dice la Escritura, vamos allá, quiero que me acompañen para que vean una situación aplicada. Juan, un versículo muy conocido, Juan capítulo 14, versículo, vamos a leer desde el 5, pero el que me interesa es el 6, Juan 14, 5, con énfasis en el 6, dice así, le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy, dice el texto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una de las cosas que más se ha enseñado en las Escrituras es este pasaje, la manera en que nosotros tenemos para llegar al Padre. Y dice el texto, Jesucristo establece, yo soy el camino. De manera muy sencilla, lo que está diciendo Jesús es, debes seguirme a mí, debes escucharme a mí, debes verme a mí, porque todo lo que yo establezca, todo lo que yo enseñe, los va a conducir al Padre. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y mucha gente ha malentendido este pasaje porque cree que al venir a las cosas de Dios, al venir a ser cristiano, a ser seguidor de Jesucristo, tengo que dejar de hacer, ya no voy a poder hacer. Y esto no dice el texto. Vamos a tratar de unir Génesis capítulo 2, donde es Dios quien establece eh, ese vínculo tan especial entre su creación. Porque hasta que pone en él aliento de vida, llega el hombre a ser un ser viviente. Y entonces dice el Señor Jesús, ¿quieres ir con tu Creador? Yo soy el camino. El asunto es llevar desde que fuiste creado a tu Creador. Entre ese lapso de ser llevado a nuestro Creador, dice la Escritura, y nos va a enseñar en varias ocasiones, nosotros tenemos que aprender a vivir. La vida, como muchos piensan, es muy triste, muy trágica. Nos la pasamos preocupados, nos la pasamos con ansiedad por pensar en lo que no tenemos o demeritamos lo que tenemos, pero a veces queremos pasar desde la creación, desde ser niños, desde no preocuparnos, no saber vivir y llegar al Padre, que esto ya se termine. Pero en la Biblia no es así. Quiero que notemos este pasaje que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, esta misma idea la encontramos en el libro de Apocalipsis. Si ustedes me quieren acompañar, Apocalipsis capítulo 1, y varias ocasiones se va a mencionar esta parte o esta expresión. Apocalipsis capítulo 1, que dice el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que te dio la vida y estarás conmigo en un estado final. El primero y el último. Esto debe de llamarnos fuertemente la atención, porque la escatología o el estudio de los últimos tiempos no tiene mucho que ver con temas así trágicos de cuándo se va a acabar el mundo, si estamos en el fin del mundo. Empezamos a escuchar porque leímos por ahí Mateo 24, es que hay rumores de guerra, los padres contra los hijos, y empezamos a tratar de sacar ciertas ideas de su contexto y pensamos que tiene que ver el tema de el estudio de los últimos tiempos. Bueno, es probable que estemos viviendo el último de los tiempos, pero es mejor analizar este tiempo desde su inicio, desde tu inicio y desde mi inicio, desde el tiempo en que tenemos vida. Por ejemplo, solo por darles un dato histórico, muchos de nosotros conocemos o leímos ese pequeño librito que se llamó o que se llama
el diario de Ana Frank. Y por ahí, si usted lee el diario de Ana Frank, el día 24 de mayo de 1944, ella hace una reflexión y ella empieza a escribir algo donde ella no está disfrutando. Ella se encuentra escondida en una casa holandesa, ¿verdad? Por la situación problemática que viven, está ahí escondida. Y ella escribe: aún amamos la vida. ¡Wow! ¡Qué fuerte expresión! Aún amamos la vida. No hemos olvidado aún la voz de la naturaleza. Tenemos aún esperanza frente a todo. Aún tenemos esperanza, a pesar de lo que se está viviendo. Recordamos, ella se encuentra oculta, no puede salir, no puede disfrutar, no puede respirar, no puede contemplar, pero lo que sí tiene es esperanza. Esto es lo que está tratando este tema del principio y el fin. El hombre ha sido creado y ha sido diseñado para disfrutar de la vida, disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Así es de que no solo es el tema de si se va a acabar el mundo. No lo sé, porque la misma Biblia lo dice. Nadie sabe ni el día ni la hora. No lo sabemos. Pero lo que sí debemos aprender es a disfrutar de la vida, desde mi principio hasta mi final. Desde el día en que yo fui creado, el día en que esté yo delante de mi Padre. Y aún hay esperanza. Por eso, mis estimados hermanos, cuando nosotros vemos nuestro panorama, tenemos que entender un panorama que ciertamente nuestros ojos están visualizando, nuestros oídos están escuchando noticias que pareciera que las noticias cada vez más son peores, son trágicas. Pero a la luz de la Escritura, nuestro fin no es una expresión trágica, sino es un concepto de esperanza. Es un concepto de poder disfrutar. Por eso, en todos estos lapsos de estudios, vamos a estudiar acerca de la muerte personal, la muerte familiar o genérica, qué va a pasar con nosotros, cómo debemos aprender o retomar o tomar el concepto de la muerte, ¿se acabaron mis días o no? Hablar de qué va a pasar, qué vamos a estar haciendo, cómo se va a dar ese final. Y entonces, muchos de nosotros vamos a recordar algo que les enseñé o platicamos hace algún tiempo en esta serie de reflexiones. Hay una gran diferencia entre morir y ser llamados por Dios. Tiene esta idea. El cristiano, según las Escrituras, es llamado por su Creador. Así es de que, mis estimados hermanos, les quiero pedir, les quiero rogar que para la próxima ocasión ustedes puedan tener con qué apuntar, porque vamos a estar estudiando todos estos temas que a veces se sacan de contexto y nos quieren hablar acerca de que si es el milenio, que si va a venir el anticristo, que si quién es,
que si esto que está pasando con esta enfermedad es una expresión satánica o no, si la solución tiene que verse con la famosa marca del 666, todo este tipo de ideas van a quedar hechas a un lado. ¿Por qué? Porque esa no es la finalidad. La finalidad es que usted y yo aprendamos a disfrutar nuestro principio y nuestro fin para la gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.